Vamos al tema sobre la mesa, huracanes, sismos. Vaya, el embate de la naturaleza ponen al desnudo a las autoridades y la vulnerabilidad social. Desde mi punto de vista, ahora a ver qué opinan mis compañeros. Simplemente en Acapulco, en Guerrero, minimizaron a Otis y no esperaban, desde luego, porque lo minimizaron. Pero bueno, desnudan a final de cuentas a las autoridades, es el tema sobre la mesa. Saludo con mucho gusto a mis compañeros Raúl Frías Lucio, director editorial, y mi compañero analista de Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández. Caballeros, muy buenas tardes, el tema sobre la mesa es todo suyo. Gracias, Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto. Raúl. Tiene razón, Eduardo, cuando pone el tema sobre la mesa. Y hoy digo, independientemente de que la emergencia no ha terminado en el tema de Acapulco por este huracán Otis, en donde deseamos que el saldo siga siendo bajo en lo que se refiere a fatalidad, y desde luego las autoridades deben estar concentradas en este momento, en este asunto, en restablecer los servicios y todo. Pero me parece, Víctor, que es oportuno poder analizar en este tema sobre la mesa, que siempre escogemos temas que normalmente nos pueden ayudar a reflexionar sobre lo que sucede con la sociedad, con las autoridades. Así es que un primer deseo es que las personas que necesitan apoyo puedan de alguna forma recibirlo a la brevedad, sí, en este sentido. Ese sería, digamos, un primer comentario. Y antes de empezar con este análisis que tú bien lo decías, sí, este tipo de fenómenos, y hablo de huracanes como el que ha pegado Otis allá en las costas del Guerrero, los terremotos que hemos tenido en Puebla, en Oaxaca, Ciudad de México y en casi todo el país, sí, el tema de estas contingencias que a veces se presentan como la pandemia, que no son, son asuntos que de alguna forma sacan de balance, y desde luego son emergencias que llegan por la naturaleza o por la mano del hombre, como una tragedia química que también puede suceder, como ya pasó allá en el río Sonora, te acordarás, con un derrame químico importante, o los hidrocarburos en el estado de Hidalgo. En fin, a ver, somos un país que somos muy vulnerable por las condiciones en que se encuentra geográficamente hablando, en medio de dos océanos, ¿sí? Y que tenemos también unas zonas geológicas muy importantes que generan los sismos y estos terremotos que hemos tenido. En fin, me parece que somos un país vulnerable, pero hay que reconocer, me parece que hemos avanzado en el tema de la prevención, que hemos avanzado en el tema de la protección civil, pero nuevamente vemos con estas cosas, sí, lo vulnerable que está la sociedad, Víctor. ¿Y a qué me refiero? Hoy vamos a ver en Acapulco lo que estamos viendo, ¿sí? Ese Acapulco golpeado, esos hoteles, grandes hoteles afectados, población afectada, ¿sí? Pero no vemos esta parte, la parte de la pobreza, esa parte de la desigualdad, en donde algunos tienen la oportunidad de hacer frente a estas contingencias de una forma diferente a muchos que quizás ni los veamos y que son exactamente los más pobres. Un primer análisis sobre estas cosas, Víctor. Varios enfoques ahí, Raúl. Coincido contigo, la ubicación geográfica, la manera como está la estructura de nuestro país nos hace particularmente más vulnerables y susceptibles a ese tipo de eventos. 18 huracanes, categoría 5, desde 1959 a la fecha, han golpeado solo en el Pacífico. Y este que también pega ahora, Otis, que tuvo también una trayectoria interesante, esa lectura, sí, porque la forma en que se modifica, cambia y pega y golpea, demuestra lo que ya hemos platicado muchas veces, cómo el clima y las condiciones de nuestro medio ambiente a nivel mundial, a nivel global, están cambiando drásticamente, y cada vez nos enfrentamos a fenómenos más imprevisibles y que evolucionan de manera diferente. Igual una tormenta tropical que se convierte de repente en un huracán categoría 5 en 12 horas. De repente periodos de sequía extremas
combinados con lluvias extremas, que todo genera una modificación y alteración de la vida de quienes vivimos, de quienes estamos en este país. Ahora, aquí varias lecturas. Uno, ¿qué tanto hemos avanzado? Sí hemos avanzado en cuanto a protección civil se refiere, pero damos pasitos adelante y pasos atrás. Y yo pienso que a estas alturas, lugares como Guerrero, Oaxaca, que son los lugares más susceptibles de ser golpeados, Jalisco mismo, deberían tener una cultura y una capacidad en infraestructura ya mucho más avanzada de la que actualmente hay. Pero como muchas otras cosas en este país, no todo se puede medir en blanco y negro y en radical. Hay términos oscuros y grises. Se ha logrado avanzar algo, hay un poco más de cultura por parte de la sociedad, más preparación. Protección Civil también de algún modo actúa con un poquito más de razonables esfuerzos positivos. Y casi siempre la respuesta es ¿cuántos muertos? Eso es lo que habla de la eficiencia y la efectividad. Y hasta ahorita creo no hemos hablado de muertos. Y espero que así continúe, porque eso sería la tabla que nos ayudaría a medir la eficiencia de todos estos operativos que ciertamente en este momento se están haciendo. Sí, sí, desde luego lo has descrito correctamente el tema. Sí, y a ver, estos fenómenos de alguna forma que tú dices, México está susceptible por todo lo que hemos comentado, sí, hemos avanzado, pero también pasos para atrás, sí. Fíjate que en los últimos eventos que hemos tenido, en los terremotos, en la misma pandemia y en este tipo de eventos, sí, nos damos cuenta, sí, que las capacidades que tiene la autoridad para poder responder muchas veces es limitada. A ver, hoy, después de que tenemos ya casi 12 horas de que este evento golpeó fuertemente las costas del estado de Guerrero, no se puede restablecer la comunicación, no hay todavía telefonía, no hay internet, no hay luz, ¿sí? Y esto de alguna forma sí nos deja ver esta vulnerabilidad de la que estamos hablando socialmente, ¿sí? En donde muchas veces incluso la tecnología que avanza a grandes pasos, hoy vemos que ante un evento de este tipo se detiene y se tiene que volver de alguna forma a restablecer la infraestructura. Ese es uno de los puntos importantes. Segundo, abastecimiento de agua potable. En eventos como este, lo primero que de alguna forma falta es el agua potable, ¿sí? Y es un asunto que no está resuelto ni siquiera en la normalidad. Entonces, cuando vienen estas contingencias, nos damos cuenta también de que el tema del agua potable es un gran tema que no está resuelto. Y tercero, la vulnerabilidad de la atención médica. Primero, atender a las personas que resultan lesionadas ante estos eventos, sismos, huracanes, pandemias, ¿sí? Y tener la capacidad y la infraestructura para poder de alguna forma recibir a las personas y darles atención médica. Eso me parece que es la primera parte de la emergencia en donde en este momento las autoridades deben estar enfocadas. Pero luego viene la otra parte, Víctor, viene la otra parte. Ya vimos los muchos hoteles de Acapulco que los vimos afectados con este tema de los fuertes vientos especialmente, y seguramente tendrán la capacidad para recuperarse, los seguros empezarán a activarse y veremos esa capacidad que tiene, digamos, el sector privado y digamos la infraestructura que pudimos ver. Acapulco, como tú lo sabes y tú lo conoces muy bien, es un centro turístico que durante muchos años ha mantenido, digamos, en este estatus y sigue siendo un gran destino turístico con la parte de Acapulco Diamante, la parte del Revolcadero y todas estas zonas novedosas y nuevas de la zona de Acapulco y que han sufrido y seguramente van a sufrir, pero tienen la capacidad para recuperarse rápidamente. Pero me preocupa la otra parte, la parte de las colonias donde viven los trabajadores, de estas zonas de miseria que se hacen alrededor de estos grandes centros turísticos, que no reciben la atención y que no tienen seguros y que la gente se tiene que rascar con sus propias uñas o esperar a que te caiga la ayuda, una ayuda que nunca va a ser suficiente para poder restablecer tu vivienda. Entonces la afectación económica que hay también a estas familias seguramente es importante. Y ahora, bueno, pues la gran duda de establecer cómo van a ser los esquemas de ayuda, de apoyo del gobierno federal ante la desaparición de algunos fideicomisos, entre ellos el del FONDEM, pero que se contempla
el apoyo de la Secretaría de Hacienda directamente a estos municipios. Es decir, la pobreza, la desigualdad en eventos como el de hoy, sí, seguramente dejan ver esas grandes diferencias, Víctor, después de primero salvaguardar desde luego la vida de las personas. Hay que recordar, Raúl, que recientemente el gobierno federal anunció que a partir de ya prácticamente los estados son responsables de este tipo de operaciones de rescate y que tienen con sus propios recursos, que deben ellos recabar sus dineros, enfrentar este tipo de situaciones. Y solo que la situación se magnifique o sea de dimensiones mayores, intervendrá la federación. No estoy muy de acuerdo con esta decisión, pero finalmente, bueno, son políticas públicas que se implementan en este gobierno. Y bien lo dices tú y estoy de acuerdo contigo, esto tiene dos etapas. Bueno, primero decir, no son ni las autoridades, ni el gobierno, ni los funcionarios actuales responsables de lo que ocurre, de lo que pasa, pero sí responsables de la manera de reaccionar y de prevenir. Para mí esto es una especie como de exámenes finales. Cuando llega este tipo de eventos es una prueba de qué tan sólidas son las instituciones y qué también se ha trabajado en todos esos programas que de algún modo representan ayuda. Porque tú hablas de recuperación, es muy cierto, pero hay dos tipos de recuperación. La que se da en los niveles donde hay recursos, donde hay dinero, donde hay seguros de por medio, donde están esas grandes cadenas hoteleras que se pueden recuperar porque inmediatamente echan a andar sus capacidades económicas, pero está el otro gran sector de la población que cada vez que ocurre un ciclón, un huracán, se tiene que reinventar. ¿Por qué? Porque pierde prácticamente todo y están atenidos a esos programas sociales que ya sabemos cómo llegan, a cuentagotas, de poquito en poquito, o que luego nada más se reducen a un refrigerador, a una estufa o a una licuadora para tratar de paliar tus problemas. Complejo problema en México y principalmente en estas regiones del país, Raúl. Sí. Por eso es interesante y por eso me parece que, por un lado, para terminar con los comentarios en este sentido, sí, somos un país vulnerable a todas estas cosas, pero también nos dejan ver la pandemia. ¿Qué nos hizo ver? La pandemia, que fue, digamos, un fenómeno inesperado, pues nos desnudó de cuerpo completo y ver las ineficiencias de un sistema de salud que estaba agarrado con alfileres y dejó ver todo ese gran rezago que tenemos en el tema de salud. Lo mismo pasa con el tema de los terremotos, ¿sí? Nos falta esa capacidad de prevención, reglamentos mejor realizados y supervisión de parte de la autoridad. Y hoy con los huracanes, sí, independientemente del trabajo que hoy es indispensable para el tema de atender la emergencia, también nos deja ver que este país tan desigual, no todo mundo tiene la capacidad de responder exactamente igual. Así es que estamos en espera de que se vayan restableciendo los servicios, que vayamos conociendo el tamaño de la tragedia, no solamente en la zona hotelera, que es donde hemos visto más, ¿sí?, sino también en estas zonas, que son muchas, esa zona grandísima del Renacimiento que tú conocerás, donde los trabajadores de los hoteles, el personal, el pueblo, es donde de alguna forma se va a vivir y que se van formando estos grandes centros urbanos que muchas veces pues carecen de todo. Sí, los dormitorios, ¿no?, de la gente trabajadora, igual se da en Cancún, igual se da en otras partes turísticas, que existen esos grandes contrastes, los grandes crecimientos de entretenimiento, de diversión para la clase alta, la que tiene recursos, y los grandes cinturones de miseria, donde vive la mayoría de la gente que da esos servicios. Un país muy desigual todavía en ese sentido, Raúl, y que se refleja cuando ocurren este tipo de fenómenos. Estamos atentos. Gracias, Víctor. Raúl, te mando un abrazo. Saludo. Ahí tiene usted los comentarios en este podcast del tema sobre la mesa y desde luego estos eventos que desnudan de cuerpo entero a las autoridades y desde luego también muestran la vulnerabilidad social.